Chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar del hipopituitarismo. Vamos a comenzar este video definiendo qué es el hipopituitarismo. Esto se define como la producción insuficiente de hormonas en la glándula pituitaria. Si quieres saber la función general de la glándula pituitaria, te recomiendo ir a mi video donde hablo de la fisiología de la hipófisis en esta misma serie. Respecto a la etiología de esta patología, tenemos dos causas, dependiendo el grupo etario. En los adultos, la causa predominante es el adenoma hipoficiario, constituyendo el 61% de las causas. Pero en los niños, la principal causa es el hipopituitarismo congénito. En esta diapositiva podemos observar un gráfico circular que nos muestra la incidencia de los diferentes tipos de tumores hipoficiarios. Como pueden ver, el 50% de los tumores hipoficiarios son prolactinomas, lo que los convierte en el tipo más común. Estos tumores se caracterizan por la producción excesiva de prolactina y clínicamente pueden manifestarse con galactorrea, amenorrea e infertilidad en mujeres y con disfunción eréctil en los hombres. El 20% de los tumores son no funcionales, es decir, no producen hormonas de manera activa. Estos tumores a menudo pasan desapercibidos hasta que alcanzan un tamaño que provoca síntomas por compresión de estructuras vecinas. Los tumores que producen hormona del crecimiento representan el 15% y pueden llevar a acromegalia, gigantismo, características faciales prominentes, etc. En el 10% de los casos encontramos los tumores que producen ACTH, lo que puede desencadenar el síndrome de Cushing, una condición que presenta síntomas como obesidad central, hipertensión, estrías purpúreas. Por otro lado, solo el 4% de los tumores producen FSH y LH, y aunque son menos comunes, pueden interferir con la función reproductiva y causar disfunciones hormonales. Finalmente, los tumores que producen TSH son los más raros, representando menos del 1%, y estos pueden llevar a un hipertiroidismo secundario, presentándose con síntomas como palpitaciones, pérdida de peso, nerviosismo, etc. Respecto a la etiología, este gráfico divide las causas en dos categorías principales, hipotalámicas e hipoficiarias. Por un lado, tenemos las causas hipotalámicas, que se relacionan con alteraciones en el hipotálamo. Aquí se encuentra la deficiencia idiopática de hormonas liberadoras como la GnRH, GHRH, TRH, lo que implica una producción insuficiente de hormonas que deberían estimular la hipófisis. Inflamaciones como sarcoidosis, meningitis, otras condiciones inflamatorias que pueden afectar a la función del hipotálamo, tumores supracelares como el craniofaringioma y el pinealoma que comprimen el área hipotalámica, infarto, que se refiere a la interrupción del flujo sanguíneo que daña esta región. Y por otro lado, tenemos a las lesiones primarias, o también llamadas lesiones hipofisiarias. Aquí se encuentra deficiencia idiopática de hormonas hipofisiarias, ya las hablamos en el video anterior, adenomas hipofisiarios, cromófobos no funcionantes, que son tumores que no secretan hormonas activamente, pero interfieren con la función hipofisiaria al ocupar espacio. Síndrome de Sheehan, que ocurre generalmente en el contexto de una hemorragia posparto, dañando la hipófisis. Síndrome de la silla turca vacía, una condición donde la glándula pituitaria se aplana o se reduce su tamaño. Traumatismos o cirugías que lesionan a la glándula, lesiones granulomatosas causadas por enfermedades como sarcoidosis, tuberculosis, histocitosis, que pueden comprometer la función pituitaria. Respecto a la fisiopatología, tenemos este diagrama donde podemos observar que el sistema nervioso central puede influir en el eje hormonal mediante señales como el estrés, que activan o inhiben la función del hipotálamo. El hipotálamo actúa como regulador maestro que responde a las señales del sistema nervioso central, produciendo hormonas liberadoras como la
CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, o hormonas inhibidoras como la somatostatina, entonces va a haber una salida de señales. Es decir, que estas hormonas, como la CRH, se liberan hacia la hipófisis y la van a estimular para que secrete hormonas trópicas específicas. Pero también recordemos que el hipotálamo libera hormonas inhibidoras, como la somatostatina, que actúan para detener la producción de ciertas hormonas en la hipófisis. Va a recibir las hormonas liberadoras o inhibidoras del hipotálamo y va a responder liberando hormonas trópicas, como la ACTH, la hormona adrenocorticótropa. Estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo para actuar en las glándulas periféricas. La glándula periférica, como las glándulas suprarrenales en este caso, va a recibir la señal de la hormona trópica, que va a producir hormonas específicas. Ya dijimos que en el caso de la ACTH. Entonces, esta ACTH estimula a la glándula periférica, la cual va a liberar el cortisol, que esta hormona ya sabemos que es importantísima para regular el metabolismo, crecimiento y la respuesta al estrés. Respecto al circuito de retroalimentación, tenemos dos, el circuito de retroalimentación corto y también el largo. El corto va desde la hipófisis al hipotálamo. Es un mecanismo rápido para ajustar la producción hormonal de forma directa. Y el circuito de retroalimentación largo va desde las hormonas producidas por las glándulas periféricas de regreso al hipotálamo y a la hipófisis. Este mecanismo asegura que si hay suficientes hormonas en la sangre, el hipotálamo y la hipófisis reduzcan la producción de hormonas liberadoras y trópicas. Esto es de manera sana. Esto funciona de manera sana. Ahora, en un hipopituitarismo secundario, el sistema nervioso central puede estar enviando señales normales al hipotálamo, pero si hay una lesión en el hipotálamo, estas señales no se traducen en la producción adecuada de hormonas. Debido a la lesión, la producción, por ejemplo, de la TRH, que es una hormona liberadora de tirotropina, estaría disminuida, lo que va a reducir la estimulación a la hipófisis. Entonces, la TSH estaría disminuida debido a la baja producción de la TRH por el hipotálamo. La glándula tiroides va a recibir poca TSH. Recordemos que la TSH es la hormona estimulante de tiroides, ¿sí? Entonces, si hay poca TSH, las hormonas tiroideas T3 y T4 estarían disminuidas. Esto va a producir una retroalimentación positiva. Recordemos que en lo normal se hace una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo porque es como de, ya tenemos suficientes hormonas en sangre, pero esta vez, esta retroalimentación por el feedback largo va a ser positiva porque hay bajas hormonas en sangre porque no se están produciendo. Entonces, llega esta retroalimentación positiva al hipotálamo, que es esta señal de necesitamos que produzcas más. Sin embargo, esta zona del hipotálamo está alterada y no va a responder a esta retroalimentación. Esto ocurre en un hipopituitarismo secundario. Ahora, en un hipopituitarismo primario, donde la lesión está en la glándula pituitaria, olviden esto de la alteración en el hipotálamo, se me olvidó quitarlo. La alteración solamente está en la glándula pituitaria. Entonces, el sistema nervioso central funciona normalmente y envía señales al hipotálamo sin problema. El hipotálamo sigue produciendo cantidades normales de TRH, es decir, la hormona liberadora de tirotropina, ya que la disfunción no está en esta parte del eje. Las hormonas liberadoras, como la TRH, están en niveles normales e incluso elevados. La hipófisis es la que está dañada, por lo que no puede producir suficientes hormonas trópicas como la TSH, la hormona estimulante de tiroides. Entonces la TSH está disminuida. La glándula tiroides produce menos T3 y T4 porque no está siendo estimulada por las hormonas que libera la glándula pituitaria, lo que va a reducir la retroalimentación negativa hacia hipotálamo. Es decir, va a haber una respuesta positiva de, hey, necesitamos que produzcas más hormonas porque no hay hormona en sangre. Pero como recordamos, este feedback largo va desde glándula periférica
hacia hipotálamo. Entonces, el hipotálamo empieza a producir más hormona, más TRH, ¿sí? Pero esto no nos sirve de nada porque al final de cuentas esta TRH nunca va a estimular correctamente a la glándula pituitaria porque la glándula pituitaria está dañada. Entonces tendríamos un nivel muy elevado de TRH, nivel bajo de TSH y nivel bajo de T3 y T4. Esto pasaría en un hipopituitarismo primario. Pasemos a revisar la diapositiva sobre la presentación clínica del hipopituitarismo, donde se destacan tanto los efectos visuales relacionados con los tumores como las características clínicas. Primero observemos la imagen a la izquierda que muestra cómo un tumor en la hipófisis puede comprimir el quiasma óptico, lo cual puede resultar en un defecto hemianópsico bitemporal. Esto significa que los pacientes pueden perder la visión en los campos visuales temporales de ambos ojos, un hallazgo clásico en tumores hipofisiarios. A la derecha encontramos una tabla que detalla las características clínicas de la deficiencia hormonal y las pruebas que se utilizan para descartar hipofunción de la adenohipófisis. Aquí encontramos deficiencia de gonadotropinas. En la etapa prepuberal se observa falta de desarrollo puberal, como testículos no descendidos, obesidad, y en la etapa pospuberal los síntomas pueden incluir infertilidad, amenorrea, oligospermia, pérdida de las características sexuales secundarias, y las pruebas incluyen mediciones de las reservas de LH y FSH, evaluando testosterona en varones y la ovulación en mujeres. También respecto a la deficiencia de hormona del crecimiento, en niños causa fallo en el crecimiento vertical. En adultos puede llevar a una tendencia a la hipoglucemia. Se evalúa midiendo las concentraciones plasmáticas de hormona del crecimiento bajo estrés o situaciones específicas. Respecto a la deficiencia de TSH o hormona estimuladora de tiroides, puede presentarse como cretinismo en neonatos y hipotiroidismo en adultos. Las pruebas incluyen niveles de tiroxina sérica y finalmente, respecto a la deficiencia de ACTH, hormona adrenocorticótropa, se asocia con síntomas de hipoadrenalismo. Aquí también se va a verificar con cortisol plasmático en condiciones basales y tras estímulos de estrés. Finalmente, tenemos el abordaje diagnóstico. Tenemos 4 estudios. La evaluación de hormonas basales, que este es el primer paso y consiste en medir los niveles de hormonas en sangre, nos permite tener una visión general de las posibles deficiencias. Una prueba de estimulación dinámica. Aquí tenemos 2 pruebas a su vez. La prueba de tolerancia a la insulina, que esta tiene el propósito de evaluar la reserva funcional de la hipófisis y la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Respecto al procedimiento, bueno, se va a administrar insulina para inducir hipoglucemia, es decir, niveles bajos de azúcar, lo cual debería estimular la secreción de hormonas como hormona del crecimiento y el cortisol. Una respuesta adecuada implica un aumento en los niveles de hormona del crecimiento y cortisol, pero si no hay respuesta, va a sugerir una deficiencia de hormona de crecimiento y también de la ACTH. Y finalmente, respecto a la prueba de GHRH con arginina, es decir, hormona liberadora de la hormona del crecimiento con arginina, esta su propósito es evaluar la secreción de hormona del crecimiento. El procedimiento se administra hormona liberadora del crecimiento junto con arginina que actúa como potenciador de la respuesta de GH. Un aumento adecuado en los niveles de GH tras la administración indica una función normal. Si la respuesta es baja o ausente, puede confirmarse la deficiencia en la producción de la hormona del crecimiento. También tenemos la resonancia magnética, que este es el estudio de imagen de elección para evaluar la anatomía de la hipófisis y detectar posibles tumores u otras anomalías estructurales. Respecto a la tomografía computarizada, se usa cuando la resonancia magnética no está disponible o como complemento para obtener detalles adicionales de las estructuras óseas circundantes. En cuanto al tratamiento, se basa en la terapia sustitutiva adaptada a la deficiencia de hormona específica.
Por ejemplo, en el caso de un déficit de ACTH se va a administrar cortisol. Si la deficiencia es de TSH, se va a suplementar con hormonas tiroideas. Y finalmente tenemos estas imágenes, estudios de imagen. El primero, es decir, la imagen de la derecha, es una resonancia magnética donde podemos observar un tumor hipofisiario que está marcado con un círculo. En la imagen izquierda tenemos una tomografía computarizada donde también está marcado con una flecha roja el tumor hipofisiario. Tenemos este adenoma hipofisiario en una vista macroscópica, igual marcado, es esa cosa que se ve más oscura. Y respecto a la imagen izquierda es un corte histológico donde igual podemos observar el adenoma que está marcado con la letra A. Si quieres conseguir mis presentaciones, contáctame en el enlace de la cajita de descripción.